Evangelio de Lucas capítulo 8 y versículo 22 al versículo 25. Dice de la manera siguiente: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Versículo 25 y último: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Brevemente, pero eso sí, con ideas básicas y muy elementales, quiero hablar algo con respecto a la fe. El cristianismo no es un estilo de vida común, natural. Más bien el cristianismo es una vida de fe, es un estilo de vida sobrenatural, porque el cristiano ha de vivir por la fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el vivir por la fe trae una serie de consecuencias a la vida, porque hay luchas contra el diablo, que el Señor reprenda al diablo, contra la carne, contra el mundo, pero el cristiano verdadero, el cristiano que vive por la fe en la palabra de Cristo, es vencedor y es apto para el reino de los cielos. Cuando a Cristo hacía un segundo viaje por la región de Galilea, fue cuando tuvo aquel acontecimiento que, estando con sus discípulos en el barco en el mar de Galilea, se levantó una tormenta y el barco se cubría con las olas. Y a pesar de esto, el Señor estaba durmiendo tranquilamente en el barco, mientras sus discípulos estaban atemorizados y no sabían qué hacer, pero finalmente despertaron al Señor y le reprocharon porque no tenía cuidado de ellos. Entonces el Señor Jesús, el Cristo, se puso de pie y reprendió al mar y hubo bonanza. Cristianos y cristianas, ¿saben cuál fue el problema de los discípulos de Cristo? Lo voy a decir de otra manera. ¿Saben cuál fue la razón por la cual los discípulos de Cristo se atemorizaron en medio de la tormenta a tal grado que creyeron que iban a morir? Óiganme bien lo que voy a decir. El problema de los discípulos de Cristo es el mismo problema de aquellos que se hacen llamar el pueblo de Dios. El problema es que muchos conocen la palabra de Dios, pero no creen en el poder y en la efectividad de la palabra de Cristo, el Hijo de Dios. El cristiano tiene que tener fe en la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y no crees, no eres cristiano. El Señor dijo a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? El cristianismo es la expresión máxima de la fe en la Biblia, la palabra inspirada y escrita de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Sé de muchos que se hacen llamar cristianos y andan pidiendo dinero para sobrevivir, y a eso le llaman vivir por la fe. Trabajen, haraganes. Vivir por fe es depender totalmente y absolutamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar todas las adversidades en la vida que nos impidan alcanzar la gloria de Dios por una eternidad. Nuestra lucha es contra el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 10 en adelante, dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 y último, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios.